Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. Comenzamos con lo sucedido en el Campín en Bogotá, un partido entre Santa Fe y América que terminó con la cancha invadida, vándalos enfrentados y la policía interviniendo para controlar los disturbios. Una escena que obligó a detener el juego momentáneamente y que dejó en evidencia una vez más el problema de la violencia en los estadios. David Salgado nos tiene los detalles de lo sucedido. ¿Qué desató estos hechos violentos, David? Alejandra, vea, todo esto ocurre en el marco del reinicio del fútbol profesional colombiano en Bogotá y en Colombia tras el terremoto que azotó el país el pasado 10 de agosto. Esto se vio bastante opacado por, como usted lo mencionaba, la violencia de algunos vándalos en esos disturbios que hubo en el estadio Nemesio Camacho El Campín en el partido entre Independiente Santa Fe y el América de Cali. Todo inició, según dicen las autoridades, por parte de la barra brava de la América de Cali, el Barón Rojo Sur, donde intentaron robar una bandera allí justo en la localidad de Oriental, y eso hizo que la barra brava de la Guardia Albirroja Sur de Independiente Santa Fe fuera a confrontarlo. Los detalles y la cronología de lo sucedido anoche en el Campín en el siguiente informe. Lo que pretendía ser una tarde de fútbol, como cualquier otra en Bogotá, se convirtió en una noche de angustia para cientos de familias que fueron al estadio Nemesio Camacho El Campín. El escenario, por unos minutos, pareció ser un campo de batalla. Hacia el minuto 34 del partido entre Independiente Santa Fe y el América de Cali, miembros de la barra brava Barón Rojo Sur del equipo de la capital del Valle del Cauca intentaron robar una bandera de la hinchada local bogotana que estaba en el sector de Oriental. Al percibir las intenciones de los hinchas americanos, integrantes de la Guardia Albirroja Sur, barra brava de Santa Fe, desde la parte lateral sur del recinto deportivo, corrieron para confrontar a los aficionados del América. Una vez lograron llegar al sector norte del estadio El Campín, asignado generalmente a la hinchada visitante, los enfrentamientos entre barras bravas comenzaron. Entre las gradas no hubo dispositivo de seguridad ni logística que pudiera frenar la confrontación entre los aficionados. Con el partido ya suspendido y con cada uno de los jugadores en los camerinos, fue necesaria la intervención del escuadrón antidisturbios de la policía, que con gases lacrimógenos buscaron disipar las peleas que se presentaban en las tribunas. Sin embargo, lejos de frenar los enfrentamientos, las barras bravas invadieron el terreno de juego del Campín. Individuos con palos, cuchillos y elementos contundentes se pudieron ver al interior de la cancha del estadio, donde las confrontaciones, ahora a campo abierto, se intensificaron. Una vez dentro de la grama, la intervención del SMAT se amplió con más hombres y gases lacrimógenos. Los agentes del cuerpo antidisturbios no se salvaron de las agresiones por parte de las dos hinchadas. Luego de varios minutos, las autoridades y el dispositivo de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron dispersar a la multitud envuelta en la trifulca y la situación fue controlada en su totalidad. Hubo invasión del campo, agresión entre hinchas, hubo destrucción dentro del estadio de elementos del estadio. No vamos a permitir que esto quede impune, no vamos a permitir que el estadio se convierta en un escenario de violencia. Tiene que ser un escenario de fiesta, de fútbol, de familia, no de agresión. La circunstancia también produjo que el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, se acercara hacia la barra brava del equipo bogotano para pedir que cesaran las agresiones. La barra brava del América, Barón Rojo Sur, fue sacada del estadio y la alcaldía determinó, tras el puesto de mando unificado in situ, que el partido debía reanudarse después de estar suspendido durante aproximadamente una hora. A través de un comunicado, el América de Cali rechazó de manera categórica los actos de violencia y las conductas de su afición en el Campín e hizo un llamado a que la pasión por los colores se debe vivir desde el respeto. El ente rector del fútbol profesional en Colombia, la DIMAYOR, aún no se pronuncia, pero no se descarta que haya sanciones por parte de la institución y las autoridades locales.
Y a propósito de eso, analizamos lo sucedido y hablamos con Carlos González Puche, quien durante más de 2 décadas estuvo al frente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales y quien cuestionó que el partido entre Santa Fe y América se hubiera reanudado a pesar de los disturbios. En entrevista con Noticias Caracol en Vivo, aseguró que detrás de esa decisión hay intereses económicos que terminan pesando más que la misma integridad de los aficionados. Veamos. La pregunta es directa. ¿Por qué, a pesar de la gravedad de lo que estaba pasando, estos disturbios, se reanudó el partido? Porque el negocio así lo exige. La transmisión de televisión exige el cumplimiento de un contrato que siempre ha puesto por encima el negocio a las condiciones de seguridad, porque el torneo de Colombia es el torneo que más programa partidos en el mundo y eso no ha podido cambiar justamente por la modalidad contractual que tiene la DIMAYOR con la televisión, con su contrato de televisión, y obviamente esto está por encima de cualquier otro interés. La verdad, siempre ha primado el interés económico, y ahora que han tenido que suspender fechas por el terremoto que se presentó, pues obviamente no pueden suspender más partidos, más fechas. Santa Fe tiene Copa Libertadores, tiene doble calendario, triple calendario con la Copa Nacional, con el torneo profesional y con la Copa Internacional. Entonces, evidentemente, no dan las semanas, no dan los momentos y no dan los días para poder programar partidos. Estos intereses económicos, doctor Carlos, ponen por encima, por ejemplo, la vida, la integridad de las personas que se ven, digamos, envueltas en medio de unos disturbios o en peligro por lo que está ocurriendo. Es evidente que en muchísimas oportunidades ha habido invasiones de terreno, y a pesar de esas situaciones se ha permitido jugar los partidos. Se han agredido futbolistas en su momento, al ingreso de los estadios, a la salida de los estadios, en muchas situaciones que ponen en riesgo y han tenido que jugar partidos futbolistas que antes del inicio del partido han sido agredidos sus buses con rompimiento de vidrios, con lesiones a futbolistas, y justamente la Asociación de Futbolistas que hoy dirige Luis Alberto García ha sido reiterativa en las solicitudes de preservar la integridad antes que el negocio. Pero entonces uno se pregunta, Carlos González, ¿cómo terminan estas personas dentro del estadio con los cuchillos que vemos en las imágenes, con las armas cortopunzantes? No ha habido poder humano que implemente los mecanismos de control, de detección de metales, de identificación biométrica, para que estas situaciones puedan ser corregidas. Los futbolistas se han cansado de solicitar por años que se hagan estas inversiones y siempre la disculpa es: esos estadios son del Estado, por lo tanto los clubes no tenemos responsabilidad para hacer esas inversiones. Pero si ellos son los que hacen el espectáculo, ellos son los que generan los ingresos por el espectáculo, por televisión, por taquilla, claro que tienen que hacer las inversiones. Ahora bien, tras los disturbios allí en el Campín, la seguridad en los estadios vuelve al centro de la discusión. ¿Qué dicen las autoridades y también qué medidas se van a tomar para evitar nuevos episodios de violencia y garantizar la seguridad de los aficionados? En la siguiente nota les explicamos. A raíz de los hechos ocurridos durante el partido Santa Fe América en el estadio Nemesio Camacho El Campín, la seguridad en los estadios vuelve a estar en el centro del debate. Y son varias las preguntas que quedan sobre la mesa. ¿Cómo se explica que hayan ingresado armas cortopunzantes al estadio? ¿Están funcionando los filtros de seguridad? ¿Sí hubo personas capturadas durante los disturbios y qué pasará con ellas? Y sobre todo, ¿qué medidas concretas adoptará el distrito para evitar que hechos como estos vuelvan a repetirse? La Secretaría Distrital de Gobierno integra y ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol, instancia encargada de coordinar los planes operativos y las acciones necesarias para garantizar la seguridad durante los partidos. Por eso, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, habló con Noticias Caracol para responder algunas de estas inquietudes y explicar qué se está haciendo para reforzar la seguridad en los estadios y prevenir nuevos hechos de violencia en el fútbol. Tanto logística como de seguridad al interior del estadio son responsabilidad del organizador. Así lo establece
la norma, el decreto 642, la Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra ya en el proceso de individualización de las personas. La garantía es que cuando el privado le venda la boleta, pues se sepa que esa persona tiene una sanción. Y se toman las decisiones, se evaluarán las distintas pruebas, los videos, se escuchará al organizador, a los equipos, a las partes involucradas y se tomarán decisiones a futuro. Podemos permitir que la violencia vuelva a los estadios en Bogotá y en ese sentido estén tranquilos con que vamos a tomar las decisiones que sean necesarias para garantizar que esto no vuelva a suceder. La Policía Metropolitana de Bogotá, que también tiene asiento en la comisión, se pronunció sobre lo ocurrido en las últimas horas. Frente a los hechos registrados el día de ayer en el Estadio El Campín, entre hinchas de los equipos Santa Fe y América de Cali, generaron una riña múltiple, donde la Policía Nacional procedió con todas sus capacidades para restablecer el orden en este escenario deportivo y garantizar la continuidad del partido. Pero el tema de seguridad en estos espacios no es nuevo, según el exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, y experto en estos temas. Es recurrente, y creo que en algunos momentos nos hemos equivocado. Realmente es que detrás de este tipo de hechos hay un grupo reducido de delincuentes. Lo más importante, sino si efectivamente el distrito está en capacidad de presentar ante los fiscales y luego ante los jueces a los responsables de estos actos. Y es allí, en esos procesos judiciales y la condena ejemplar que se dé, que se puede reducir este tipo de actos violentos. El partido generó inquietud en la ciudadanía sobre la seguridad en los estadios y ahora son las autoridades las encargadas de tomar las medidas pertinentes. 12:42, cambiamos de tema para ahondar en otro muy preocupante. Tolima es hoy uno de los departamentos más afectados por los incendios forestales. Son 7 las conflagraciones que permanecen activas en distintos municipios, mientras bomberos y organismos de socorro trabajan para contener el fuego y evitar que siga avanzando. La crisis ahora, ojo a esto, se centra en las pérdidas millonarias del sector agrícola. Allí se encuentra en el Tolima Esteban Bejarano. ¿Cuál es la situación hasta ahora, Esteban? Adelante. Alejandra y televidentes, buenas tardes. Los saludo desde el municipio de San Luis, uno de los municipios que durante estos días ha enfrentado las consecuencias de las llamas. Son 2.000 o más hectáreas de tierra las que se han visto afectadas, como ustedes pueden ver aquí. Nos encontramos en una finca que estaba especializada en producir limón, una fruta que es insignia de esta zona del departamento del Tolima. En cuanto a las conflagraciones que se han presentado en las últimas horas, según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, son 7 incendios los que se encuentran activos y que desde horas de la noche y durante estos días, por supuesto, las autoridades han venido intentando mitigar. Estos incendios se presentan en San Luis, en Suárez, en Coello, hay 3 activos y también en el municipio del Guamo. Allí específicamente están combatiendo las llamas en la vereda Las Mercedes y en el Cerro El Sapo. Escuchemos al alcalde. Donde la comunidad ha sufrido, los animales se nos están quemando, como el ganado, como todo lo que tiene que ver con lo agrícola de nuestro municipio. Hablo en nombre de todos los alcaldes del departamento. Estamos en una situación dura y preocupante. Estamos desde esta finca porque, como usted venía comentando, Alejandra, las pérdidas para el sector agricultor en el departamento del Tolima son bastante grandes. Estamos hablando de aproximadamente 45.000 millones de pesos de pérdida para los agricultores. Recordar que el departamento del Tolima tiene un suelo rico para poder sembrar, para poder tener cultivos y para poder alimentar al ganado. Sin embargo, hoy hay un SOS por parte de los campesinos. Más adelante le tenemos una historia con respecto a esa situación y, por ejemplo, con esta finca. Ya vamos a entrar en detalle, Esteban, de lo que pasa. Mientras tanto, recordemos el panorama de la situación en el país. Colombia, incluyendo Tolima, por supuesto. Colombia enfrenta una grave crisis por los incendios forestales que afectan a varias regiones. Entonces, retomamos lo que pasa en el Tolima, que reporta 7 conflagraciones activas en Suárez, San Luis, Armero, Coello y Guamo. Nariño tiene 2 en Chachagüí
y Huesaco, y Caldas atiende otra en La Dorada. Las autoridades además reportan 7 incendios controlados en Magdalena, Cundinamarca, Cauca, Nariño y Tolima. En los últimos 7 días han sido apagados 75 incendios en todo el país. Ahora bien, ante el panorama de alerta que han generado esos incendios, es importante entender por qué ocurren y qué recomiendan los expertos para mitigarlos. En la siguiente nota les contamos. Los desastres naturales no dan tregua. Son ahora los incendios los que han aumentado su presencia a lo largo y ancho del territorio. Son 10 los incendios que están activos en este momento en los departamentos de Tolima, Nariño y Caldas. ¿Cómo explican los expertos este panorama? Las condiciones del fenómeno del Niño no han llegado a su punto máximo. Tenemos probabilidad de unas altas temperaturas y una sensación térmica que ha superado los valores históricos. Inclusive en Tolima hemos llegado a 40 grados, donde la sensación térmica fácilmente puede llegar a 43 y esto dar lugar a golpes de calor. La temperatura del aire es muy importante porque aumentando 2 o 3 grados la temperatura del aire en promedio podemos llegar a tener picos de temperatura en estas zonas del altiplano que pueden superar los 22, 23 grados centígrados y un niveles de evaporación muy altos que van a secar obviamente las quebradas y los embalses de esta zona alta de Cundinamarca y Boyacá. Y eso incrementa los incendios forestales. Aunque los aumentos de temperatura incrementan las probabilidades de incendio, es también el actuar humano el que aviva las llamas. Estos incendios forestales no dependen únicamente de las condiciones meteorológicas, sino también de las acciones humanas. Esto hay que tenerlo muy presente porque realmente un incendio forestal no nace de manera natural, sino por un mal manejo y una mala acción humana. La quema de basuras y pastizales, el desecho de residuos inflamables, fogatas y hasta la presencia de vidrios en zonas secas pueden también generar incendios. Cuando los vientos se nos aumentan, como es normal hacia el mes de agosto, lo que hacen es sacar esas chispas y llevarlas y aumentar las áreas de incendios forestales. A veces cualquier quema que pueda parecer pequeña, que pueda parecer que la tenemos controlada, puede salirse de control en cuestión de minutos. Por ahora, para mitigar los incendios, el Ministerio de Medio Ambiente expidió la resolución 1070 de 2026, que prohíbe la quema controlada en áreas rurales. Y los expertos hacen un llamado a la ciudadanía y empresas para que eviten realizar acciones que exacerben los incendios. Este equipo de Noticias Caracol llegó hasta la vereda San Cayetano. ¿Por qué? Porque esta es una vereda que era rica en materia de producción del limón mandarina, de la guanábana, este producto fruta insignia. Esto que ustedes ven aquí es el panorama desolador luego de que las llamas arrasaran con todo a su paso. Un incendio que comenzó a presentarse desde el 10 de agosto. Prácticamente horas después de que Colombia sintió ese fuerte sismo. Así quedaron los árboles de limón, así quedó el suelo donde esta familia, la familia que venía trabajando desde hace 20 años en la producción de esta fruta, pues lo perdió todo. Aquí tenemos la historia. Mire. Hace unos días este lugar era verde. Aquí crecían los limones que representaban el sustento de una familia, de los hermanos Vergara en la vereda San Cayetano de San Luis. Mire por el lado de la casa de Ofir, mire todo esto como está, mire. Hoy el paisaje es otro. La tierra se volvió negra, los árboles quedaron reducidos a ramas secas y el olor a quemado todavía permanece en el aire. Se llevó el trabajo de toda una vida. Siente uno impotencia porque hicimos todo lo que estuvo al alcance de nosotros mismos con baldes, o sea, ya no nos daban ni los brazos tratando de hidratar las casas, tratando de que nada se quemara, tratamos pero era algo incontrolable, ver las llamas, cómo se consumían los árboles, cómo crecía la llama. Se está quemando todo. Con la voz entrecortada, recuerda esos momentos de miedo. Sentirse uno dentro del fuego, la reacción mía fue lavarme en agua y ponerme otro trapo con agua en la cara porque yo ya sentía que me estaba quemando. Le decía a mi hermano y a mi esposo que yo sentía candela en la espalda, pero era el mismo ardor del fuego. La señora Edna nos recibió en la finca que durante más de 20 años los ha sostenido, pero sus cultivos ahora solo permanecen en su memoria y en fotos. Primero fue el temblor.
el temblor, como le comentaba, hacia el lado de la alberca grande, el agua se salió de lado a lado, fue muy fuerte y después fue cuando ya, como hacia las 11:30 empezamos a ver las llamas y como tal acá el incendio de esta finca fue como a las 4 de la tarde. La imagen es desoladora. El fuego avanzó por estas hectáreas sin dar tregua. A su paso dejó árboles calcinados, cercas destruidas y una extensión de tierra que hoy parece no terminar. Esta finca contaba con 250 árboles de limón en producción. Todos se quemaron. Este es el único que medio conserva su verde. 3 limones todavía están aquí sosteniéndose. Las hectáreas de la finca son 14.75 y según la señora Edna, cerca del 90% quedaron reducidas a cenizas. Estaban en producción, se quemaron, se achucharraron, quedaron en cenizas prácticamente, como se quemó todo alrededor. Y ya llevábamos cultivando estos palitos, ya llevamos 9, 7 años, 7 y 9 sembrando de las diferentes plantas que tenemos acá. La señora Edna hoy recorre su propiedad intentando entender la magnitud de lo que ocurrió. Teníamos de todo un poquito acá y como ves, no queda nada, solo se ve como un desierto, vea las mangueras de riego, todas se quemaron. Desde lo alto el contraste es gris, a lo lejos aún se ven algunos parches, incluso el fuego arrasó con su casa. Como ves, herramienta, guadaña, motosierra, como tú ves, compresor, máquina soldadora, esmeril, taladro, repercutor, inalámbrico, de todo hay un poquito, ventiladores, la plancha, la ropa que tenía, mire, esto fue lo que me quedó donde tenía la ropa. Todo se consumió. Ahora viene una de las partes más difíciles, volver a empezar porque un incendio se apaga, pero las consecuencias pueden quedarse durante años. Yo creo que pues en este momento sería difícil calcular, pero solamente en lo que es el limón y todo, yo le pongo unos 200 millones. Es que es grande la pérdida. Wafer, el ternero de la finca, fue el único animal que quedó vivo. Gallinas y pollitos también se quemaron. Recuperar la tierra, volver a sembrar y esperar a que los cultivos crezcan nuevamente requiere tiempo y recursos. Sentirte impotente y solamente decir, Dios, ayúdanos porque tú eres el que haces todo y solamente protégenos, aunque para uno ya tengo 60 años, por ejemplo, voy a cumplir 61 y para una persona joven de pronto es más fácil volver a empezar que los que ya vamos de para atrás. Mientras las llamas ya son parte del pasado y dejaron su huella para esta familia, la emergencia apenas comienza. Ahora esperan que la ayuda llegue para que entre estas tierras quemadas puedan algún día volver a ver crecer la vida. Y sobre la grave situación que se vive hoy en el departamento de Tolima por cuenta de esos incendios, le preguntamos a esta hora a la gobernadora de ese departamento, Adriana Magali Matiz, con quien establecemos contacto a esta hora. Gobernadora, si me escucha, la hemos visto muy activa, de hecho recorriendo como corresponde las zonas de afectación. Cuéntenos qué actualización nos puede entregar hoy sobre este panorama, no solamente de las afectaciones de hectáreas, sino también de las familias, las comunidades, los agricultores. Alejandra, muy buenas tardes. Pues tengo que contarle a todo el país, a esta hora nosotros tenemos en el departamento 9 incendios activos, de los cuales tenemos unos incendios que tienen una magnitud muy grave, muy delicada, ya incluso llegando hasta las comunidades. Estoy hablando específicamente del municipio de San Luis, que ustedes estaban haciendo ahorita este reportaje, pero además también el municipio de Coello y seguimos con el municipio de Suárez. Ya logramos controlar y estamos controlando el municipio de Armero, pero estos 3 municipios representan una alta vulnerabilidad y por esa razón estamos trabajando arduamente. Nosotros tenemos aquí más de 600 bomberos que han estado ayudándonos, también personas que pertenecen a los cuerpos voluntarios, a los organismos de socorro, la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial, pero pues la temperatura no nos ayuda, los vientos, los altos vientos que hay tampoco nos ayudan, son las corrientes que hay, sobre todo en esas partes del departamento que no nos ayudan a tener un control absoluto de los incendios. Estamos trabajando arduamente, sabemos que son muchas las familias que se han afectado. Yo en el sector agropecuario, de acuerdo al inventario que ya realizamos, tengo que decirles que las pérdidas ascienden a más de 44.000 millones de pesos solamente en el sector agropecuario. Esto sin contar
las afectaciones que hemos tenido de viviendas que ya se han quemado completamente en diferentes municipios del departamento del Tolima. Llegamos a un momento donde tuvimos más de 30 incendios, Alejandra. Hoy tenemos 9 incendios y pues estamos y seguimos muy preocupados trabajando para poder tener un control absoluto de los mismos y poder liquidarlos. Gobernadora, rápidamente, ¿en qué estado están esos 9 incendios? Todos activos y como lo manifestaba de una gran magnitud. Por eso están todos estos hombres, todos estos organismos de socorro trabajando allí para poder obviamente apagar estos incendios, tener un control absoluto. Ahora bien, rápidamente, usted me habla de afectaciones de 44.000 millones de pesos en afectaciones en pérdidas de viviendas. ¿Esto qué representa, qué esfuerzos representa también para su territorio? Para recuperación además del daño ambiental. Sí, Alejandra, los 44.000 millones son solamente del sector agropecuario, de personas que han perdido totalmente los cultivos de limón, los cultivos de mango, los pastos que se quemaron total y que hoy hay más de 18.000 cabezas de ganado que no tienen alimentos en el departamento del Tolima, en esos municipios que se vieron afectados. Solo en el sector agropecuario, sin contar las viviendas que se han destruido, que han sido quemadas por estos incendios que hemos tenido. Por eso hoy hacemos un llamado también a la conciencia. Primero, prohibidas totalmente las quemas controladas. Segundo, a denunciar a quienes vean que están provocando incendios porque tenemos indicios graves y serios de que hay personas que han ocasionado incendios. Y a estas personas pues les vamos a aplicar todo el rigor de la ley. Por eso el día de ayer instauré una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en averiguación de responsables por estos presuntos hechos que vienen ocurriendo en el departamento del Tolima. Hoy me manifestaba el alcalde del municipio de Coello. No entiendo, gobernadora, por qué tenemos controlados ya los focos que tenemos y nos aparecen incendios en otros sitios. Y yo aquí sí le pido a las autoridades, como se lo pedí ayer al director nacional de la policía, que se designe un grupo especial de inteligencia para que realice estas investigaciones correspondientes. Y si alguien es responsable de estos incendios, pues que se le aplique todo el rigor de la ley. Gobernadora, muchísimas gracias por estos minutos y una denuncia importante la que está haciendo usted hasta ahora. Muchas gracias, Alejandra, y vuelvo y les digo, llamar a la conciencia y también llamar a que nos apoyen con estos incendios que tenemos. Necesitamos la ayuda helicoportada para las horas de la noche, es muy importante. Nosotros anoche trabajamos casi hasta las 2 de la mañana con el helicóptero que nos prestaron del ejército. Necesitamos volver a tener esos helicópteros y ojalá no solamente uno, ojalá lográramos tener unos 3, 4 helicópteros para poder controlar estos incendios, porque las horas de la noche nos ayuda mucho a tener un control absoluto sobre los mismos y también obviamente para poder liquidarlos. Muchas gracias, Alejandra, que Dios nos proteja, nos bendiga y tenga misericordia de todos nosotros. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Ante la situación precisamente de los incendios y la sequía, un nuevo informe de XM, el operador del mercado eléctrico en Colombia, encendió las alarmas por el riesgo en el suministro de energía, esto en medio del fenómeno del Niño y el fantasma del racionamiento. María Fernanda Tarazona nos cuenta cuáles son las regiones en las que más ha aumentado el consumo. Alejandra y televidentes, buenas tardes. En un nuevo informe XM, el operador del mercado eléctrico colombiano está alertando por el aumento en el consumo de energía en el país. En regiones como Tolima, Huila y Caquetá, el incremento ha sido del 12.29%, en el Caribe del 10.9%, en Antioquia del 8% y Chocó, que tiene el 7.4% de incremento durante el fenómeno del Niño. En un momento en el que el sistema está en estrechez por una menor cantidad de lluvias en el inicio de este fenómeno del Niño, lo que ha ocasionado una reducción en el nivel de los embalses que hoy están por debajo del promedio de los últimos años, en 77%, cuando deberían situarse en 79%, así como un retraso en los proyectos de generación de energía. Escuchen esta cifra, solo ha entrado el 16% de lo esperado. Este informe también habla sobre la posibilidad de no contar con los recursos suficientes para atender periodos altos de temperaturas. Colombia, según XM, tendría que pasar de depender de las hidroeléctricas que usan agua a las térmicas que usan gas y carbón. En un momento en el que Colombia importa hasta el 30% del gas que consume y SPEC, la única regasificadora del país, está a tope. Si bien las centrales térmicas de generación cuentan y van a poder seguir contando
con la disponibilidad del gas importado para generar energía, no hay gas suficiente en el país para garantizar el abastecimiento de otros consumidores como es la industria. De manera que me temo que finalizando el año vamos a tener no solamente un racionamiento de energía, sino que también vamos a tener un racionamiento de gas natural. Ante este panorama nos comunicamos con el Ministerio de Minas, desde donde nos indicaron que el gobierno trabaja en la elaboración de una hoja de ruta para hacerle frente al fenómeno del Niño y garantizar el suministro de gas y energía del país. Y los racionamientos de agua son otra de las consecuencias de la sequía. En Aguachica, Cesar, el bajo caudal mantiene a los habitantes con un servicio intermitente desde hace décadas, pero ahora la situación se agudiza. En algunos sectores el agua llega solo cada 30 días, mientras crecen las protestas por el servicio y el cobro de las facturas. Diego Velosa nos tiene los detalles. Así es, la situación por falta de agua en Aguachica cada vez es más compleja. Incluso algunos habitantes dicen que desde hace 42 años se sufre de un racionamiento continuo en este servicio en la ciudad. Esto es porque, según la empresa de servicios públicos, la fuente hídrica que abastece el acueducto, la quebrada Buturama, cada vez tiene un nivel más bajo. Con el tema de la sequía, ese nivel se ha reducido mucho más, hasta un 50%, por lo que no se puede abastecer la ciudad con agua potable. Los habitantes tienen que acudir a métodos como comprar agua a revendedores que la sacan de pozos profundos, incluso ir al bosque de la Huil. Hay una pequeña fuente, la extraen de ahí, pero solo les sirve para hacer aseo o para bañarse, porque es un agua que no es potable y no está apta para el consumo humano. Esta situación de falta de agua ha motivado a los habitantes a realizar una protesta. En las últimas horas bloquearon la vía Gamarra-Aguachica para exigir una solución definitiva por parte de los gobiernos nacional, departamental y municipal. Pero hay un detalle que incomoda a la población, y es que pese a que no se está suministrando el servicio, los recibos para el cobro llegan puntualmente y más caros. A Diego, gracias por su reporte. En Magdalena, un vendaval tiene en jaque a cientos de familias campesinas en el norte del departamento. Los municipios más afectados son la zona bananera, Fundación y Ciénaga, en donde hoy miles de hectáreas de banano y café han resultado afectadas con el fenómeno natural. El viento del vendaval en el corregimiento de Guacamayal llegó a los 60 kilómetros por hora, dejando a su paso una estela de afectaciones en los cultivos de banano. Las intensas lluvias y el granizo generaron daños en 599 fincas de toda la zona, poniendo en riesgo la vida de muchas familias. Hoy tenemos afectados más de 250 pequeños productores en 470 hectáreas. Este siniestro no solo afecta la productividad de los pequeños productores del Magdalena, sino que afecta la calidad de vida de más de 700 familias que dependen de esta actividad económica. El municipio de Zona Bananera registra cerca de 3.500 hectáreas afectadas, representando cerca de 600 productores de banano. En la parte media de la Sierra Nevada de Santa Marta hay 4 veredas incomunicadas debido a que las lluvias ocasionaron derrumbes. Los cafeteros de esa zona también resultaron perjudicados en sus cultivos y viviendas. Fueron afectados por el derribamiento de árboles sobre los cultivos de café. Más o menos 25.5 hectáreas de café quedaron en destrucción total, además de otros cultivos como maíz. Aparte de eso, tenemos las vías veredales taponadas por los derrumbes. En 3 corregimientos de la zona bananera hay daños a la estructura eléctrica y viviendas con afectaciones por el vendaval. Cerca de 700 familias rurales con afectación directa de su sustento económico y de estrechamientos en 17 sectores y corregimientos, especialmente en Orihueca, Guacamayal. Y pues frente a esta amenaza recurrente, la prevención no puede ser reactiva. Exigen medidas estructurales y prospectivas. Los productores de banano y café piden al gobierno nacional ayudas ante la intensificación de las lluvias y el pronóstico de nuevos vendavales en esta zona del Magdalena.
Después del terremoto, las ciudades afectadas empiezan a recuperar su ritmo. El comercio vuelve a abrir sus puertas, las comunidades buscan retomar su vida y al mismo tiempo avanza el reto de reconstruir lo que el sismo destruyó. Estamos en vivo a esta hora desde Pereira, en Manizales, Cali, Quibdó y Buenaventura, las regiones más afectadas por esta emergencia. Vamos a hacer un recorrido por estas zonas e iniciamos en Pereira, donde en medio de las dificultades ya empiezan también a levantarse. El reporte allí es con Nicolás Rojas. Nico, buena tarde. Alejandra, muy buenas tardes. Pues la invitación de los pereiranos, de los empresarios de la ciudad es que hay que visitar la capital de Risaralda, hay que visitar los negocios, hay que reactivar la economía. Nosotros precisamente nos encontramos a esta hora de la tarde en el sector conocido como Los Cámbulos, un sector comercial importante de la capital risaraldense, donde hay varios locales que afortunadamente no sufrieron muchas afectaciones y por lo tanto lo que han señalado desde el gremio de los empresarios de los restaurantes es que hay que visitar los locales, hay que reactivar la economía, que eso va a ayudar a otros negocios. Sin embargo, la afectación es un poco complicada. Nos cuentan que el 50% de los restaurantes, de los bares, de los gastrobares, de las discotecas sufrieron serias afectaciones. Sin embargo, hay buenas noticias y es que los van a ayudar con 500 millones de pesos en toda la ciudad para empezar a reparar los locales. El aviso y el nombre permanecen sobre la fachada. El restaurante se llama Sayonara. El negocio fue fundado hace 56 años por la mamá de Ana María. Lo funda mi mamá buscando ayudar a su familia y con este sentido de amor. Basta acercarse a la estructura para dimensionar que algo cambió. Ya no se sirven hamburguesas, malteadas, barquillos y obleas. En el negocio son visibles las huellas con las que se movió la tierra. Pedazos de pared, ladrillos, polvo, varillas y tubos de PVC quedaron sobre el andén. Una parte de la fachada y el segundo piso cedió. Necesitamos rápidamente que el gobierno nacional tome las medidas para la protección del empleo, porque muchos están sosteniendo los empleos una quincena, 2 quincenas, pero luego ven que no empieza a abrirse su restaurante. Abrir significa algo más que levantar muros. Aquí estamos esperándolos, necesitamos que vengan a apoyarnos, que sigan viniendo, que compren. Hoy tenemos el sector de la restauración está 50% cerrada, pero los que nos hemos podido ir levantando poco a poco, estamos haciendo el esfuerzo por todos. Otro de los sectores afectados son los bares y discotecas. En el sótano del edificio Invico funciona desde hace 15 años 2 discotecas, Elephant y Piso Cero. Pues hoy la vemos en un estado muy triste pues del edificio, no sabemos qué va a pasar con ella. Hoy su propietario se esfuerza para mantener la nómina. Tengo una incertidumbre grandísima, es con 58 personas que hacen parte del equipo de trabajo. En este momento pues los vamos a sostener un mes porque ya no sabemos de ahí en adelante qué va a pasar. El 50% de los bares, restaurantes y discotecas de Pereira resultaron afectados. Logramos tener varias reuniones importantes con Cámara de Comercio, con la Alcaldía de Pereira. Logramos una ayuda muy importante para nuestro sector desde la Alcaldía de Pereira. Nos van a aportar 500 millones para precisamente coger negocio por negocio. ¿Qué le está faltando? ¿Qué necesita? ¿Qué tiene? El gremio le pide al gobierno que tome otras medidas. Un apoyo desde el gobierno nacional en impoconsumo, por lo menos un periodo que nos permita volver a levantarnos, un subsidio al empleo, capital semilla. Reconstruir no será solamente levantar edificios, sino devolverle a la ciudad la posibilidad de trabajar, producir y volver a empezar. Trabajar, producir, volver a empezar, pero también que las personas vuelvan a asistir a los restaurantes, aunque hay zonas que ya están habilitadas, sin embargo muchos locales pues permanecen vacíos. Lo que nos cuentan es que pues muchas personas todavía no conocen muy bien que varios restaurantes pues no resultaron afectados y por lo tanto lo que necesitan es que se reactive el comercio, los negocios, que se reactive la posibilidad de volver a tener este centro de entretenimiento acá en el sector de Los Cámbulos, que es muy importante. Pero también hay noticias importantes con el cable aéreo de la ciudad de Pereira. Lo que nos confirman es que mañana ya va a empezar a funcionar nuevamente. Finalizamos con éxito las inspecciones técnicas al sistema Megacable. El resultado fue positivo. Las condiciones son 100% seguras y confiables para todos nuestros usuarios. Por lo tanto, el lunes 24 de agosto a partir de las 5 de la mañana iniciaremos la operación comercial. Bien, pero también tenemos noticias muy cerca de Pereira, la capital de Risaralda. Es momento de ir a Caldas, a Manizales, puntualmente con nuestra compañera Rocío Franco, porque también hay varias noticias que tenemos desde allí. Sobre todo, Rocío, se sigue intentando reactivar la economía, pero sobre todo reconstruir las ciudades.
si se sigue intentando reactivar la economía de forma creativa. Los saludo desde el sector del cable aquí en Manizales. Lo que ustedes ven es el sector comercial de este punto totalmente cerrado por todo lo que tiene que ver con lo que dejó este terremoto. Pero a pesar del dolor que representan estas imágenes, de la angustia, en medio de todo surgen las buenas noticias, la solidaridad. Les voy a hablar de este local en especial, de esta Puerta Blanca totalmente aislada. Aquí funcionaba un emprendimiento de empanadas llamado San Juanitas. Está cerrado, pero la buena noticia es que va a volver a abrir, o abrió, debido a que un restaurante de renombre lo adoptó. Les tenemos la historia. Tras el terremoto que dejó destrucción en gran parte de los comercios de Manizales, una de las tantas afectaciones que quedó fue la pérdida de empleo, teniendo en cuenta que muchos negocios desaparecieron. Personas como Felipe, un dueño de un prestigioso restaurante, adoptó a una joven emprendedora del negocio de las empanadas. Me enteré que habían sufrido una catástrofe tenaz en su local comercial y simplemente le dije, venga, aprovechemos, o sea, tengo espacio, ¿cómo no nos vamos a apoyar? Vendamos empanadas en Don Juaco, no tengo ningún problema. Todo fue muy inesperado para todos, estábamos tristes porque la verdad venimos de una época bien compleja, trabajando juntos, luchando juntos, entonces todos muy desanimados, todos tristes, pero nosotros les dimos esperanza, les dimos que estábamos trabajando duro, moviéndonos como podíamos para poder restaurar esos empleos pronto y pues las oraciones fueron escuchadas. Este héroe sin capa, pero con mucha voluntad, le abrió sus puertas. Yo les ofrecí todo, le ofrecí la cocina, le ofrecí el espacio, que venga y operemos juntos. O sea, las dos marcas podemos trabajar juntos y seguir manteniendo los empleos, que es lo que buscamos en esto. Porque no es vender y vender, es vender para poder pagar las nóminas, para poder pagar los arriendos, para poder pagar la operación. ¿Cuántos empleos se lograron salvar con esta iniciativa? En mi caso 13, son 13 personas las que trabajan en San Juanitas. Esto es un ejemplo de que sí se puede, de que juntos podemos salvar el empleo, de que hay muchas oportunidades, de que podemos revisar espacios. Y es que iniciativas como esta son patrocinadas y promovidas por gremios e impulsores de empresas que vienen trabajando desde la pandemia. Un movimiento que se llama Manizales nos mueve el alma, ¿sí? ¿En qué consiste? Creamos una plataforma que se llama Adopta un negocio, ¿sí? O Manizales nos mueve el alma, en el cual se pone todo acerca de las personas que fueron damnificadas. Entonces encontramos distintas personas o negocios que perdieron todo y no pueden operar. Entonces aquí entra, por decirlo, de San Juanitas y Don Juaco, ¿sí? Donde Don Juaco tenía un espacio y decidieron adoptar a San Juanitas. Invitándolos a que quien tenga una capacidad operativa pueda ofrecer un espacio a quien no lo tiene. Pero ellos de la mejor voluntad lo han hecho desde el momento cero. Hay restaurantes que con afectaciones todavía siguen donando alimentos para quienes más lo necesitan. Entonces estamos invitando también a dinamizar un sector tan bonito como ese. Para Felipe y Laura, esto demuestra que desde la unión se puede proteger el empleo y salir adelante en medio de la adversidad. Clave la plataforma Manizales nos mueve el alma, para que usted lo busque, y si usted puede apadrinar un negocio, lo haga o busque que lo apadrinen. Pero además de esta forma de donar y de aportar, también están las donaciones. Con esta noticia está Daisy Nivia y cómo se está comportando el aporte de todos los manizaleños, de todos los colombianos. Rocío, pues definitivamente se sigue viendo la solidaridad de los colombianos. Me encuentro aquí en la seccional de la Cruz Roja del departamento de Caldas. Vea, este camión llegó desde Boyacá y con él varios voluntarios también que han venido a donar. Yo me encuentro con el director de la Cruz Roja Nacional. Bienvenido, y cuénteme rápidamente, ¿sigue la gente donando y el llamado, por supuesto, a que lo sigan haciendo? Continúan llegando todas las donaciones del país. En este caso estamos trayendo 17 toneladas de asistencia humanitaria de emergencias en 3 camiones de nuestra Cruz Roja de Boyacá. Agradecemos las donaciones e invitamos a que continúen donando a través de nuestra página web cruzrojacolombiana.org. Director, el mensaje es clave, sigan donando, y hemos conocido acá personas que han viajado incluso desde Medellín para poder ayudar en el voluntariado, pero por supuesto el llamado a que la ayuda sigue siendo necesaria.
dicen que donde comen dos, comen tres, y los colombianos eso sí que lo tenemos claro. Tras casi 2 semanas del sismo, la solidaridad del pueblo ha logrado que a varios de los damnificados no les falte un plato de comida. Porque gracias a Dios hemos recibido mucha ayuda de alimentos, de ropa, de cositas de la cocina, de aseo. Tenemos mucha ayuda, gracias a Dios. Las ayudas siguen llegando de muchas formas. Jorge y Oscar son 2 amigos que viajaron desde Medellín para pasar su fin de semana voluntariando en los centros de acopio de Manizales. Y Valentina gastó las vacaciones de su trabajo ayudando. Nos vinimos el viernes por tierra y estamos aquí prestando servicio durante el fin de semana, ayudando a descargar camiones, a clasificar alimentos, y de verdad que este pueblo necesita mucha solidaridad y que la gente siga donando. Lo solicité, pues digamos, más que todo por tiempo libre, pues para disfrutar como tal, y ya pues cuando ocurrió pues digamos esta emergencia inmediatamente me activé y desde eso pues aquí estoy. Sin embargo, la emergencia no termina. Un mercado puede alimentar durante solo una semana a una familia, por lo que permanece la urgencia de llevar mercados y elementos de primera necesidad a los damnificados. Bueno, en el momento nosotros hemos necesitado panela, lenteja, aceite, harina, azúcar, sal, pasta, leche en polvo, café, chocolate y alimento para mascotas también. La donación en efectivo comienza a tomar mayor relevancia, no solo por la facilidad logística, sino también para apoyar la economía de manera directa en las regiones. Las donaciones en efectivo que ustedes realizan nos permitirá trabajar en la tarea de reconstruir nuestro territorio. Ya salimos de la etapa de la emergencia, ya sabemos qué edificaciones se colapsaron, tenemos un censo claro de qué hacer, entonces su aporte en este momento nos permitirá reconstruir las viviendas de las familias que fueron afectadas. La generosidad de los colombianos fue clave para que solo en la Cruz Roja se pudieran distribuir más de 1.900 toneladas de ayuda humanitaria en todo el país. No obstante, tras pasar los días, este mismo respaldo sigue siendo clave para que las familias afectadas puedan volver a empezar. Y es que se siguen movilizando las ayudas en todo el departamento y por supuesto aquí también en Manizales, donde Paula Bernal está acompañando a un barrio que se ve muy afectado, el barrio Milán. Paula. Daisy, muy buenas tardes, y como usted lo dice, estamos aquí en el barrio Milán, donde se hace una feria en medio del eslogan Manizales nos mueve el alma, una feria gastronómica donde se reúnen más de 25 empresarios de este sector de Milán, que de hecho perdieron sus negocios quedaron totalmente destruidos y hoy se dan cita acá. Hay un punto muy importante, han llegado más de 25.000 asistentes, la solidaridad está más a flor de piel en este momento en Manizales, no solamente ha llegado gente de Manizales, sino también de otras ciudades de Colombia que han venido a apoyar esta gran feria. Manizales nos mueve el alma. Nosotros hablamos no solamente con los asistentes, sino también con los empresarios, mejor llamados como héroes de carne y hueso, y en este informe les mostramos qué nos dicen. Hace apenas unos días estos espacios estaban marcados por la preocupación y la incertidumbre. Hoy el panorama es diferente. Hay música, hay familias, hay conversaciones y sobre todo hay cocinas que vuelven a encenderse. Esta feria gastronómica reúne más de 25 empresarios que se vieron afectados por el terremoto y que hoy a través de sus productos ven una manera de levantarse. Estamos muy felices porque nos dieron ese espacio, nos dieron esa oportunidad de ubicarnos acá y eso para nosotros representa bastante, la verdad, no solo a nosotros, sino a todos los empresarios que están situados acá en la ciudad. Mientras que volvemos a empezar y todo eso, este espacio es buenísimo para nosotros, lo agradecemos muchísimo Manizales por ayudar a nosotros en ese modo. Cada compra, cada plato servido y cada persona que llega a la feria también se convierte en una pequeña ayuda para que estos negocios puedan mantenerse en pie. Es como el empujón que necesitamos para comenzar a reactivar, a recuperarnos de esta situación. Y pues también ve uno la solidaridad de las personas. Fortaleza y resiliencia, todos tenemos el corazón arrugadito, pero hay que venir a apoyar a nuestras personas más damnificadas. Pero este evento está haciendo algo más.
está ayudando a que los manizaleños vuelvan a encontrarse. Después de días de miedo, muchas personas necesitaban precisamente esto, salir de sus casas, compartir, conversar y recordar que la ciudad también está hecha de momentos que se viven juntos. Ayuda para la salud mental, para mirar la dinámica de las familias y ver que nosotros como manizaleños podemos seguir adelante. Hoy, en medio de esta actividad gastronómica, Manizales no solamente está probando sabores, está probando algo mucho más importante, que después de una tragedia también puedan volver a encontrarse, a apoyarse y a levantarse. Y es que hay algo muy importante por destacar, se espera reactivar la economía en 150 millones de pesos. Esta plata no solamente le servirá a cada uno de estos empresarios para poder solventarse financieramente por el momento, sino también para empezar a reconstruir sus negocios locales que quedaron totalmente destruidos aquí en la capital de Caldas. En este momento nosotros hemos hablado con más empresarios, se respira en ellos resiliencia, humildad y sobre todo ganas de salir adelante con pujanza y con fuerza. Yo en este momento continúo aquí en la feria, Manizales nos mueve el alma, pero le doy paso a mi compañera Luisa Fernández. Luisa, muy buenas tardes. Paula, y si en Manizales se necesita ese dinero para la reconstrucción, en Cali son más de 10 billones de pesos preliminarmente. ¿Cuál es la fase en la que está Cali en este momento? Déjeme mostrarle. Muchas personas se acercan a los edificios que colapsaron por completo, en donde encontraron sobrevivientes, pero también personas que fallecieron en medio del terremoto. Este está ubicado aquí al sur de Cali, en Capri exactamente, y los escombros de estos edificios llegan precisamente a 3 escombreras transitorias que han dispuesto aquí en la ciudad. Fuimos a esas escombreras y hablamos con la gente sobre lo que vienen a ver acá, realmente lo que perdieron, pero también sobre lo que una Cali como esta no puede perder. Esto dijeron. Han pasado 13 días del terremoto y en Cali ya hay 3 escombreras transitorias con más de 41.000 toneladas de escombros que representan las casas, las edificaciones y los comercios que se perdieron. Entre tanto, miles de caleños tratan de responder la siguiente pregunta. Como caleño, ¿qué siente que viene? La verdad no sé, la verdad no tengo ni como una respuesta, porque lo que uno siente es, como te digo, tristeza ver tantas cosas que pasaron. Tantas familias que quedaron pues sin dónde vivir, sin dónde dormir, niños. Muy triste la verdad. No, y bueno que ustedes hagan esto, porque mucha familia no sabe que, digamos que para uno, esto para una familia es muy valioso. Es como avanzar. Recuerdos, estas fotos, digamos alguien que perdió su familia y encuentre una foto, para mí eso sería muy valioso. ¿La gente no sepa qué viene? Pues sí, no sabría cómo decir ahí. ¿Como incertidumbre? Pues sí, exactamente. Miedo, sí. Pues miedo, sí. Sí, el dolor del mismo terremoto y de ver reducido a escombros los esfuerzos de miles es inevitable y razonable, pero en cada caleño y colombiano hay unas ganas que no se borran. ¿Qué sigue para Cali? La recuperación de todos aquí, porque somos una familia y tenemos que seguir apoyándonos entre todos. Recuperación total, más unidad, luchar y ayudarnos unos a los otros. Muchas cosas buenas. Sí, para las familias, para la gente. Toda la familia aquí de Cali. El anuncio de ayer para que convocar personas para ayudar y por eso estoy aquí, porque lo vi en el noticiero de las 7. Gracias por venir, pero díganos, sigamos, ¿qué sigue para Cali? Para Cali, la resiliencia, una Cali nueva, gente nueva, porque personas diferentes somos las que vamos a hacer. Nacimos nuevamente a partir del 10 de agosto. Sí, reconstruirnos y seguir adelante, esa es la idea, porque ¿qué más sigue? Algunas personas creo que la tienen, otras todavía no asimilan todo lo que ha pasado, pero sí, siempre y cuando tengamos nuestras creencias en el Creador, siempre tendremos fe y esperanza. En paralelo, las escombreras cuentan las historias de cientos de familias que fueron afectadas. Fotos, documentos, recuerdos que esperan encontrarse con quienes los refugiaban en su hogar y ahora están en este lote. Las historias de matrimonios, graduaciones o momentos en familia que se plasmaron en una captura fotográfica. 13 días después tal vez podremos apelar a la frase de sentimientos encontrados, mismos que las familias cuando vienen a lugares como estos encuentran al ver un edificio completamente colapsado y a unas familias, si bien destruidas o quebradas, también está
las ganas de salir adelante. También está la invitación que hacen todos los caleños al resto de colombianos y extranjeros para que vengan a una ciudad como esta, que ofrece cultura, que ofrece amor y que ofrece solidaridad. En otro punto del Valle del Cauca, en Buga, la gobernadora hizo un recorrido, escuchó a los habitantes que fueron o que son damnificados y ya hablan de esa etapa de reconstrucción en la que se espera adelantar al menos el reparo, la reparación de esas casas que tuvieron unos daños superficiales para poder restablecer el servicio de ese hogar para esas familias. Esto dijo. Seguimos recorriendo el Valle del Cauca y hemos venido aquí a Buga, venimos de Pueblo Nuevo, queríamos venir aquí a dar una donación, pero nosotros lo que estamos esperando es que los alcaldes nos den el censo para poder enviar los materiales, para que la gente empiece a recuperar sus casas. Mire, Alejandra, yo la voy a dejar con las imágenes de uno de los edificios. De hecho, hay que decirlo también, en este edificio encontraron a los familiares de nuestro compañero, quien fue nuestro compañero Carlos Aponte, también el papá de uno de nuestros colegas, el señor Patiño, y así como la gente viene, pues esto en muy pocos días se convertirá solo en un lote, porque los escombros serán removidos. La imagen del drama, pero que nos representa también lo que queda aún por hacer. 1:25 p.m. A Luisa, gracias. Entre tanto, a propósito de esto, el Gobierno Nacional ya prepara las primeras medidas para la reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto, desde subsidios de arrendamiento hasta un decreto para extender por 12 meses las licencias de construcción. Expertos en ingeniería estructural entregaron recomendaciones para esa nueva fase. La reconstrucción de sus viviendas es la esperanza que tienen los damnificados del terremoto que afectó a 16 de los 32 departamentos de todo el territorio nacional. Desde el gobierno ya se adelantan las acciones para ayudar a los damnificados. Una de ellas es un subsidio de arriendo que será entregado a las alcaldías de los municipios más afectados desde esta misma semana. La idea es que este recurso las personas lo puedan utilizar para buscar un espacio donde estar, donde albergarse durante los próximos 3 meses o máximo 6 meses. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que una de las primeras ciudades en las que se entregará el subsidio sería Manizales. La unidad de gestión del riesgo tiene el recurso. Lo que necesitamos es la caracterización. El registro único de damnificados es lo que nos va a permitir empezar a entregar los recursos. Hay municipios que van más adelantados. Por ejemplo, Manizales ya está terminando la caracterización. Diría que es una de las principales ciudades o de las primeras ciudades que va a arrancar con este tipo de subsidio. Mientras estos auxilios se entregan, expertos en ingeniería civil hicieron recomendaciones para la fase de reconstrucción. No solo va a ser seguir los requisitos normativos, sino fortalecer las entidades de control que son quienes revisan los diseños y pueden decir este diseño está bien hecho o no. Seguramente ustedes han visto cómo ha habido edificaciones que estructuralmente están bien, pero los muros, las fachadas terminaron cayéndose. Eso en la norma de hoy, en la NSR 10, está establecido que los muros deben estar amarrados arriba y abajo, precisamente para que no se caigan. Primero se tiene que definir es el tipo de modelo de intervención con el cual se va a trabajar para poder reconstruir las zonas afectadas. Ese me parece el más importante, pues porque eso de ahí para adelante es el que va a dar las directrices para cómo hacer la intervención y cómo hacer el desempeño de todas las entidades. Y ante la posibilidad de un modelo de autoconstrucción de la mano con la misma población, explican que este proceso deberá necesariamente estar acompañado en todo momento de expertos para evitar daños. El que hace autoconstrucción no tiene los conocimientos para que su edificación sea de un piso, de 2, de 3. Si vamos a construir con columnas y vigas, o sea, un sistema de pórticos. Si vamos a construir solamente con mampostería, debe ser mampostería estructural. Y entonces estas viviendas que construyen, que se hacen con autoconstrucción, pues no van a tener los criterios mínimos necesarios para que sean sismorresistentes. Desde el gobierno aseguran que para las familias cuyas viviendas quedaron completamente destruidas, se espera que puedan acceder a una casa nueva. Esto mientras se alista un decreto que permitirá extender por 12 meses las licencias de construcción. Y es que estamos hablando del reto más grande, el de reconstruir. Y en línea con este reto están los empresarios más importantes del país, quienes se sentaron con el presidente de la República para definir cómo será esa nueva etapa en las zonas afectadas.
La sede de la presidencia en Barranquilla fue el escenario de una reunión clave para definir el siguiente paso tras la emergencia, la reconstrucción. El encuentro estuvo encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella y en él participaron los empresarios Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo del Grupo Valorem, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Fuad Char, presidente de Olímpica, Juan Carlos Mora de Bancolombia, César Caicedo de Colomina y Miguel Cortés de Grupo Bolívar. Durante varias horas, los empresarios hablaron con el mandatario sobre cómo pasar de las ayudas a la recuperación de las zonas afectadas. El sector empresarial ya ha movilizado en el marco de la campaña liderada por la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, más de 1.500 toneladas de ayudas humanitarias, así como aportes por más de 2 billones de pesos para los damnificados. Ahora uno de los retos es que las familias puedan volver a tener casa. Por eso el presidente les pidió al Grupo Aval, GNB Sudameris, Da Vivienda y Bancolombia reducir del 14% en promedio al 8% los intereses de los créditos de vivienda para los damnificados, una medida que Bancolombia adoptará desde el 25 de agosto y a la que ahora se sumarán otras entidades bancarias. En esa ruta de reconstrucción, el Grupo Argos presentó viviendas de entre 80 y 90 metros cuadrados, pensadas en la ruralidad, las cuales podrían estar listas en 3 semanas. Para las tipologías que estamos pensando de cara a la reconstrucción, estamos hablando de viviendas que podrían variar entre los 90 y 110 millones de pesos dependiendo del tamaño. En el modelo que hoy tenemos, con la planta que hoy tenemos, podríamos producir 3 viviendas por día. Estos prototipos que ya lanzamos son viviendas para la ruralidad dispersa. Son viviendas que tenemos en los 2 prototipos, vivienda de 2 y de 3 habitaciones, viviendas que tienen, además del área interna, un área externa que es como el espacio típico que nuestra cultura campesina tiene, que es donde se sienta a compartir con su familia. Además, las empresas siderúrgicas del país, agrupadas en la ANDI, anunciaron que donarán todo el acero necesario para la reconstrucción del Chocó, más de 1.000 toneladas de este material. El próximo 7 de septiembre, los empresarios viajarán a esta región para diseñar un plan integral de recuperación y transformación de las zonas afectadas por el terremoto. A la 1:41 p.m. hacemos un repaso por lo que es noticia en el mundo a esta hora. En el norte de España, las fuertes lluvias dejan por lo menos 11 heridos y estragos a su paso. Las autoridades no descartan temperaturas bajas en las próximas horas, acompañadas de más precipitaciones. Los carros se abren paso entre calles convertidas en ríos. Las fuertes lluvias llevaron a que 7 comunidades amanecieran bajo alerta en todo el país. En Aragón y Cataluña se activó el nivel naranja de peligro importante, con precipitaciones que pueden alcanzar hasta los 30 litros por metro cuadrado en una hora. En la provincia de Tarragona, de la Comunidad Autónoma Cataluña, los residentes no han tenido más remedio que cargarse unos a otros para poder cruzar, mientras batallan con la fuerza de la corriente. Otros buscan superficies elevadas. Allí, en la localidad de Vendrell y una de las más golpeadas, los servicios de emergencia aseguran haber recibido más de 800 llamadas. La borrasca, que incluso ha dejado a gente atrapada en vehículos, obligó a evacuar a casi 300 personas de un camping en el nororiente del país. Las autoridades meteorológicas anticiparon que sería un fin de semana inestable. Las difíciles condiciones climáticas no escapan tampoco de Venezuela. Allí se registraron fuertes lluvias, particularmente en Caracas y el estado de Miranda. Su gravedad se evidencia con ríos desbordados y varios vehículos atrapados en una de las principales autopistas. El gobierno activó el sistema de protección civil mientras las autoridades se mantienen en alerta. Y en China, hoy es el segundo día de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides. Es una competición que se prolongará hasta el miércoles y aunque las máquinas llegan este año con más destreza y habilidades, sus operadores también se enfrentan a nuevos desafíos. Son competiciones como ningunas otras. Los humanoides volvieron a deleitar a cientos de espectadores en los Juegos Mundiales de Robótica en disciplinas como el atletismo y las artes marciales. Si los humanos y los robots funcionan uno al lado del otro, podremos ver con mayor claridad si las máquinas pueden superar a los humanos. Pero no todo es perfecto, también hay imprevistos.
Cuando cada movimiento cuenta, aprender a frenar, mantener el equilibrio y manejar objetos con precisión supone nuevos desafíos. Sin embargo, la industria muestra su dominio al romper récords como este robot chino que con 9.39 segundos superó la marca mundial del exatleta jamaicano Usain Bolt, considerado el mejor velocista de la historia. Hemos alargado la pierna 10 centímetros para aumentar la longitud de la zancada y mejorar la velocidad. También hemos mejorado significativamente los módulos de las articulaciones. Las Olimpiadas reúnen más de 600 equipos y 2.056 máquinas, algunas extranjeras, como parte de un programa que pone a prueba capacidades deportivas como el fútbol. Pero también la destreza para hacer tareas cotidianas. Son máquinas que aprenden, transforman y conquistan terrenos hasta hace unos años exclusivos del ser humano. En Chocó, las autoridades están trabajando para llevarles las ayudas a los municipios más apartados. El llamado sigue siendo a la solidaridad. Julián Ríos nos tiene el reporte. Hola compañeros, muy buenas tardes. Nos encontramos en la bodega que tiene la gobernación del Chocó aquí en el sector Cavid, donde están recepcionando toda la ayuda humanitaria y donde se están entregando a diferentes barrios donde se encuentran las personas damnificadas. Aquí están trabajando también los militares argentinos suministrando alimentos y también con las máquinas que potabilizan el agua para poder suministrarle a todas las personas voluntarias y los funcionarios que están aquí trabajando. Hay dos noticias muy importantes que ha entregado la gobernadora del Chocó. Una de ellas anuncia el cierre de las ayudas primarias. El cierre ya se termina de estas ayudas que están llegando aquí, sobre todo medicamentos y alimentos. Y mañana, con la presencia incluso del presidente de la República, se iniciará la segunda fase, una segunda fase que es la reconstrucción y las primeras reparaciones de viviendas. Escuchémosla. Vamos a hacer cierre formal de la primera ronda de ayudas en el 100% del departamento del Chocó. Y con eso ya inmediatamente vamos a dar paso a la apertura de la fase de recuperación temprana. Y para eso estamos ya desde este punto, que no solamente es centro de asistencia humanitaria de emergencia, también de medicamentos, sino que comienza a tomar forma aquí el banco de materiales del departamento del Chocó. Seguimos del lado de la gente aquí en Quibdó. No tuvieron servicio de energía durante el día de ayer y la noche. Fue muy difícil para que pudieran seguir acompañando a todos estos damnificados que se encuentran en albergues y a todas las personas que sufrieron todos los golpes de este fuerte terremoto. Mucha gente se las ingenió para poder trabajar. Los comerciantes que tenían plantas eléctricas pues pudieron abrir sus negocios, pero la situación fue crítica porque el servicio de energía pues era ausente. Llegó como hacia las 10 de la noche, ya la empresa lo pudo restablecer y hoy más o menos se recupera la situación para poder ayudarles en los albergues. Para muchos de sus habitantes, Quibdó se convierte en un verdadero caos cuando falla el servicio de energía eléctrica. Y así pudimos comprobarlo por lo menos en un corto recorrido por el centro y algunas calles de la ciudad que permaneció cerca de 20 horas sin energía por fallas en la red. En este salón de belleza a sus propietarias les tocó acudir a la luz de una motocicleta para atender a su clientela en la calle. Y pues nos vimos en la necesidad de prender la moto para que la luz nos alumbre un poco. Y atender en la calle. Y poder atender a la clienta, terminar de peinarla porque la luz del día no nos alcanzó. No, pues esto es lo que vivimos diario acá en el Chocó. Para varios chocuanos, las fallas en el servicio son el pan de cada día en Quibdó. Este es el ejemplo de la crisis. En uno de los albergues donde hay cerca de 200 damnificados por el terremoto, era crítica la situación hacia las 8 de la noche. Es el Coliseo Vladimiro Garcés, a donde la alcaldía tuvo que enviar de manera urgente una planta de energía. Desde ayer se fue la energía y esta es la fecha que no ha llegado. Y aquí en el albergue tenemos niños chiquitos que tenemos que atender. En estos momentos lo más coherente sería arriendos, para que podamos ir ya mejorando esta situación. ¿Cuántas personas hay aquí con niños? En estos momentos son 200 personas más o menos de diferentes comunas, barrios y veredas. La empresa de energía solucionó el impasse y el fluido eléctrico regresó hacia las 10 de la noche. La experiencia no fue nada agradable, sobre todo para los damnificados que esperan ayudas humanitarias y una atención en salud mientras pueden regresar a sus viviendas.
Y también estuvimos en varios puntos donde se está prestando atención a las mascotas de propietarios y las mascotas que también resultaron afectadas con este terremoto. Más de 300 ya han sido atendidas. En Quibdó se activaron varios puntos de atención como este para las mascotas de propietarios que resultaron afectados durante el terremoto. Hasta estos centros de atención ambulatoria en Quibdó para perros y gatos también ha llegado la ayuda de miles de colombianos solidarios de distintas partes del país. Y hemos venido haciendo esta misma atención en otros puntos de la ciudad. Van un poco más de 339 mascotas atendidas, con desparasitación, con atención básica, pero también agradecidísimos con el apoyo tan grande que está dando el pueblo colombiano con elementos para mascotas. Los animalitos están siendo atendidos por personal de veterinarios que no solo les suministran alimentación, sino que revisan su estado de salud. Varios fueron rescatados de entre los escombros. Desde el principio, en las labores de búsqueda y rescate, estuvimos concentrados en recuperar, por supuesto, a las personas que estuvieran debajo de los escombros, pero también a las mascotas. En ese sentido, pudimos rescatar a 2 mascotas, lastimosamente otra la encontramos fallecida, pero pudimos recuperar su cuerpo, porque eso también le da tranquilidad a sus familiares. Durante la atención se aprovecha para vacunar a algunas de las mascotas. La mayoría regresan al final de la jornada con sus dueños. Sigue la ayuda humanitaria aquí en el departamento del Chocó y también en su principal capital, que es Quibdó. Nuestra compañera Andrea ha recorrido varios municipios, estuvo en Ismina, hoy estuvo en la Unión Panamericana. Andrea, muy buenas tardes. En el recorrido de hoy, ¿qué encontró? Cuéntenos qué ha pasado por ese sector. Julián, muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues lo que encontramos fue realmente doloroso. El panorama no es distinto en 30 municipios del departamento del Chocó tras este terremoto del 10 de agosto, pero especialmente aquí en el corazón, digamos que el inicio de la subregión del San Juan, hay una cifra dolorosa y son 678 familias damnificadas y 167 viviendas destruidas aquí en Unión Panamericana. Un desafío muy grande que, ha dicho el alcalde, debe costar alrededor de 150.000 millones de pesos y le tardará al menos un año poder reconstruir, traer casas y tal vez la dignidad a mucha gente que en este momento está pidiendo muchas ayudas. Después de 50 minutos de recorrido por la vía Quibdó-Pereira se encuentra Salero, el primer corregimiento de Unión Panamericana. Aquí la huella que le dejó el terremoto a Medardo Mosquera es muy diciente. Se cayó todo, se cayó y no tengo nada de... Las más de las cosas se perdieron. Que yo aquí esperando la ayuda del gobierno. No habitar. Esa es la frase tajante que con letras rojas marcaron los organismos de socorro a las fachadas de las casas afectadas aquí en Salero. Sin embargo, estas dos palabras contrastan con la realidad. Sus ocupantes no tienen más para dónde ir. No nos han reubicado y no tenemos para dónde ir. Tenemos muchos niños, igual estamos en el aguacero, no tenemos para dónde ir. Es muy doloroso lo que ustedes viven. Sí, bastante, porque imagínense tantos años de juicio y uno de un momento a otro se quedó sin nada. En la Y, a escasos 5 minutos de Salero, la tierra tembló con tanta fuerza que cobró la vida de 3 personas. Por ejemplo, yo vivía allá al lado de la muchacha que fallecieron. Y muy duro, porque yo saqué la primera y eso es muy duro. Pese al riesgo que presentan casas y locales comerciales, la gente sigue de pie. Y que la gente no nos abandone del todo para poder seguir echando adelante. ¿Tienen la esperanza de que esto va a mejorar? Sí, pues ya pasaron las malas, después vendrán las buenas. La reconstrucción de este municipio tardará al menos un año y tendrá un valor aproximado a los 150.000 millones de pesos. Nosotros ya en este momento estamos haciendo topografía, tenemos los lotes, estamos haciendo estudio de suelo, mientras estamos también en una etapa de atención con ayudas humanitarias. También por otro lado estamos haciendo los avances para la consecución de las tierras. En esta tractomula llegaron ayudas humanitarias desde Pacho, Cundinamarca, para esta sufrida zona del Chocó. El motivo era traer una sonrisa a tantas personas damnificadas. En mi pueblo nos unimos todos en solidaridad y pues allá fue posible hacer la recolección de 6 toneladas de víveres. Llegamos con una tractomula de la compañía
más o menos 30 toneladas, de las cuales vienen mercados, leche, agua y algunos productos del agrícola como es la papa. El desafío de las autoridades locales es la de una reconstrucción integral para que la comunidad salga adelante una vez más. Son las 2 de la tarde, 5 minutos. Los saludamos una vez más. Muy buenas tardes. Gracias por seguir conectados con la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente y mucha atención porque un desplazamiento masivo de personas se registra a esta hora en el municipio de Ituango, esto en el norte del departamento de Antioquia. Estamos hablando de por lo menos 100 familias de 2 veredas que han salido de sus casas por intimidaciones de grupos armados. Erika Zapata nos tiene los detalles. ¿Cuál es la situación, Erika? Alejandra, muy buenas tardes. Así es, las autoridades en el departamento de Antioquia, específicamente las autoridades del municipio de Ituango, que es norte del departamento, confirman un desplazamiento masivo, el desplazamiento de 100 familias de 2 veredas, la vereda La Rica y Finlandia, a 4 horas del casco urbano por las intimidaciones de grupos armados, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Todavía no han llegado al casco urbano, están en ese proceso, en unos buses que envió la alcaldía de ese municipio. El Ejército Nacional, la policía, la alcaldía está muy atenta a este tema, brindándole acompañamiento a estas personas. Entre los afectados, por supuesto, hay menores de edad. Fueron obligadas a salir de sus viviendas y ello evidentemente genera una crisis humanitaria en este territorio. La situación en el municipio de Ituango puede coincidir con estas disputas territoriales que ocurren o que están ocurriendo en el municipio de Briceño, toda vez que son municipios limítrofes. La situación ya estaba advertida en diferentes informes de organizaciones sociales, en alertas tempranas. El Ejército Nacional está haciendo fuerte presencia en ese territorio. Incluso recordemos que en las últimas horas, gracias a las labores del Ejército, fue habilitada la vía que comunica de la ciudad de Medellín con el municipio de Ituango, donde había diferentes artefactos explosivos instalados por los delincuentes, por las disidencias de las FARC. Y seguimos con las historias de las familias que lamentablemente lo perdieron todo por el terremoto. Nos vamos inmediatamente para Pereira con Nicolás Rojas, quien nos amplía más de esas historias. Nicolás. Mire, es duro ver lo siguiente, Alejandra. Este es el barrio Corocito en la comuna Villavicencio de la ciudad de Pereira, y la casa del poste, que está con la bandera de Colombia, es de una familia que perdió su casa hace más de 11 días, puntualmente el 10 de agosto, cuando un temblor de 7.4 grados de magnitud, pues tumbó lo que era sus sueños, tumbó lo que era su refugio, y pues lastimosamente desde esa fecha, Javier, han tenido que acampar frente a su casa, han tenido que cerrar la vía principal de este barrio para montar 6 carpas improvisadas precisamente para pasar la noche, para almorzar, para comer. Precisamente pues vamos a hablar con algunos de ellos, pues para conocer su situación de primera mano y qué es lo que más necesitan. Discúlpeme un segundo, su nombre y rápido, ¿qué necesitan? Guillermo. ¿Y qué necesitan? Pues necesitamos, en este momento, necesitamos ladrillos, necesitamos cemento, porque pues esta mañana vino la DIGER. Sí. Bueno, sí, cuéntame. Que no habían llegado a ver nuestra situación y nos dijeron que hay que demoler. Bueno, pues vamos a hacer un informe mucho más detallado con su situación, pero es lo que está sucediendo en la comuna Villavicencio de la ciudad de Pereira. Nicolás, mientras tanto, en el corazón del Valle del Cauca estuvo la gobernadora Dilian Francisca Toro en Buga. La mandataria habló con los damnificados por el terremoto. Luisa Fernández, ¿qué más dijo la gobernadora? Alejandra, hay que hablar de medidas porque a 13 días después del terremoto las personas están desesperadas por saber cuál va a ser su destino, y más las que perdieron viviendas. Por eso la gobernadora Dilian Francisca Toro, en su visita a Buga, aseguró que ya estaba en coordinación con los alcaldes de este municipio, con el alcalde de este municipio, para conocer el listado oficial de los damnificados, a quienes hay que repararle la casa y a quiénes y cuánto se necesita para la reconstrucción de las viviendas que colapsaron por completo. Esto dijo. Seguimos recorriendo el Valle del Cauca y hemos venido aquí a Buga, venimos de Pueblo Nuevo, queríamos venir aquí a dar una donación, pero nosotros lo que estamos esperando es que los alcaldes nos den el censo para poder enviar los materiales, para que la gente empiece a recuperar sus casas.
Mire, y aquí en el norte de Cali están realizando el censo todavía de las edificaciones. Hay 3 colores, verde, amarillo y rojo, para saber el nivel de riesgo y si pueden o no volver estas familias. Aquí está en rojo el riesgo, por eso no pueden regresar. Hasta el momento se han entonces revisado y limpiado más de 41.000 toneladas de escombros, las que se han recogido y se han llevado a 3 escombreras, mientras se decide qué va a pasar con edificios como los que hay aquí en el norte de Cali. Luisa, gracias. En Antioquia conocimos la historia de una pastor belga que se fue para alguna de las zonas más afectadas por el terremoto a entregar ayudas a los damnificados, zonas como el Valle del Cauca. Esa es la historia de la perrita. Guerra, vaya, tráigale comida al perrito, vaya. Tráigale comidita, mi amor, ven. Venga, pues, mi amor. Vamos a darle huevocana a los perritos. Bueno. Este es el momento cuando Guerra, de 7 años, regala su concentrado a uno de los perros damnificados en el Valle del Cauca por el terremoto del pasado 10 de agosto. Esta pastor belga Malinois no se quedó paticruzada ante la tragedia y dejó sola la tienda donde trabaja en Marinilla para tener un gesto de solidaridad. Ah, por el otro lado. Véngalo, bebé. Vaya, pues, por más, vaya. Véngalo, bebé. Dirigimos un camión hacia Argelia Valle y también estuvimos en el Cairo Valle, el cual Guerrita nos sorprendió porque tiene una manera como de ser de ella, que cada vez que íbamos descargando los insumos, siempre nos arrebataba la bolsa. Iba por el papel, cogía los enlatados. En compañía de su dueño viajó hasta el Cairo, un municipio al norte del Valle del Cauca que resultó gravemente afectado por el terremoto. Fueron 2 los camiones llenos de ayudas con los que llegó Guerra. Traiga la tú, mi amor, que le falta a la niña, vaya. Ese es. Tráigalo, pues, mi amor. Ah, pues que ese también quiere ayudar. Fue algo muy bonito de parte de ella, que también se nos unió aquí a llevar ayudas humanitarias a Argelia y estuvimos también en el Cairo. Reunidos podemos marcar la diferencia y ayudar a las personas que más lo necesitan. Papel higiénico, colchones, concentrado y diferentes elementos de aseo fueron entregados por esta trabajadora incansable que le hace honor a su nombre. Esmerándose como en ayudarnos como a armar los paquetes. Nos fuimos barrio por barrio repartiendo los mercados y ella también cargando, feliz como de ir a llevar. Ella sabía como la labor que estábamos haciendo también, como de ayudar en estos momentos a las personas que más lo necesitan. Guerra no ha parado de extender su pata para ayudar a los más necesitados. La idea es continuar con esta labor y llegar a otras regiones como Chocó y Pereira. Préstame un favor, tráigame el papel. Por me espera acá. Nosotros hacemos parte de una fundación que se llama Manos Unidas, el cual la alcaldía de Marinilla, el Mirador del Cauca y muchas más personas se nos unieron, el cual pudimos recolectar muchas ayudas y pudimos llenar 2 camiones de insumos, de alimentos, colchonetas, colchones, para apoyar en estos momentos a las personas que más lo necesitan. Parte de lo que ha ganado desde hace más de un año como tendera lo destinó esta canina para comprarle comida a las mascotas que se quedaron sin casa o hasta sin dueño. Aunque es un animal, su corazón le alcanza para no solo pensar en otros como ella, sino en los humanos que requieren una pata amiga. 222, mucha atención, que a esta hora es crítica la situación por un nuevo incendio de grandes proporciones en la vereda Chagualá, esto en Tolima. Esteban Bejarano, ¿qué está pasando?
Alejandra, mire, pues desde hace 3 horas llegaron aquí unidades nuevas de bomberos, específicamente los bomberos voluntarios de la ciudad de Neiva, quienes llegaron a reforzar la atención de un incendio forestal que viene desde hace 6 días, pero debido a los fuertes vientos que se han registrado en horas de la mañana de este domingo, tomó mucha más fuerza. Ustedes van a observar algunos videos compartidos por la comunidad donde se ven la inclemencia de las llamas, el fuego que estaba azotando toda esta parte superior de este cerro. Incluso desde aquí abajo se alcanza a ver en la cima algunas de esas llamas que todavía están intentando los bomberos, pero también la comunidad apagar como pueden. Están extendiendo mangueras por parte de los bomberos, llenando también algunos galones de agua para poder subir y comenzar a generar una mitigación de este fuego para que no baje más. Nos estaban contando algunas personas de la comunidad que necesitan apoyo médico especialmente, porque de las personas que están subiendo, atendiendo y bajando, algunas están saliendo con problemas respiratorios debido a inhalación de humo. Están pidiendo ayuda y apoyo en este momento para que sigan llegando también más unidades de bomberos. Incluso están pidiendo apoyo helicoportado para que las aeronaves Black Hawk que han estado durante estos días generando lanzamientos de agua desde el aire con el sistema Bambi Bucket puedan ayudar a atender. Ustedes alcanzan a escuchar algunos de los gritos de las personas aquí que están tratando de, entre ellos, pues comenzar a gestionar una operación para poder llevar más agua hacia los puntos calientes que se están registrando en este momento aquí. Esta es la vereda Chaguala afuera, donde en este momento pues están atendiendo esta emergencia con lo que puede. Mi vecino, buenas, estamos en directo para Noticias Caracol. Cuéntenos un poquito cómo ha pasado la situación, a qué horas comenzó a incrementar. No, es que la situación viene crítica de una semana para acá. Es curioso porque se han disipado muchos focos y hoy, por sorpresa, en diferentes sitios volvieron a renacer. Tenemos un malestar de clima como son los vientos, que son los que han acelerado un poco más esto. La ayuda ha sido importante, el problema es el acceso, las vías, faltan muchas cosas, pero pues es obvio, nadie está preparado. Estoy viendo y venía haciendo el recorrido para llegar acá, mi vecino, que ustedes con galones de agua y con algunos sistemas propios de ustedes están tratando de mitigarlo. Sí, o sea, por lo que yo les digo, la geografía no permite sino llevarlo a hombro, y nos toca generar frentes de trabajo para llevar a las personas que con unas motobombas, que es lo que se utilizaba como fumigadora, se echa el agua y se trata de generar. Hay también grupos de rescate del ejército, que son los que tienen maquinarias mucho más prestas para eso, pero es que son demasiados los puntos de emergencia. Recuérdeme su nombre. Norberto Camacho. Señor Norberto, muchísimas gracias. Son muchos los puntos de emergencia y efectivamente esta emergencia ya está solicitando apoyo aéreo para poder mitigar las llamas y evitar que toda esta zona verde de la vereda Chagualá afuera se vea comprometida. 2:26, continuamos con noticias del mundo. En el estado de Nevada, Estados Unidos, un incendio forestal de rápida propagación ha consumido más de 4.200 hectáreas. Las llamas avivadas por los fuertes vientos obligaron a evacuar a miles de personas y en el condado de Washoe, las autoridades declararon el estado de emergencia como una de las primeras medidas. Ya se habilitó un refugio y también albergues para las mascotas. Y por lo menos 3 personas murieron durante un nuevo ataque de las fuerzas de Israel en Gaza, entre ellas un menor de edad. Mientras la ofensiva israelí continúa en el enclave, los niños buscan escapar de las hostilidades de la guerra a través de la natación. Buscando olvidar los horrores de la guerra que aún no cesa en el enclave palestino, durante una semana alrededor de 1.300 niños y niñas se reunieron en las playas de Han Yunis, al sur de la Franja de Gaza. El motivo, lograr batir el récord de la clase de natación más grande del mundo en un solo lugar.
Vine aquí para aprender a nadar. Al principio me daba miedo y me sentía incómoda, pero cuando lo probé descubrí que era una experiencia maravillosa y que realmente merecía la pena, además de contar con actividades recreativas muy divertidas. Esta actividad forma parte del inicio de la Semana Mundial de Eventos Swim with Gaza, en la que participan miles de personas en decenas de lugares de todo el mundo, en solidaridad con nuestros niños de la Academia de Natación de Gaza, en la que ya se han graduado 2.500 niños que ya saben nadar. Más de 5.000 niños en la Franja de Gaza han perdido alguna extremidad como consecuencia de los ataques israelíes. Algunos de ellos ahora ven una nueva oportunidad para retomar la normalidad a través de la natación. Niños y niñas amputados reciben clases en una pequeña piscina, donde los entrenadores, también afectados por los bombardeos, intentan ayudarles a recuperar la alegría de vivir. A Valentina, gracias. En una canción, el canal Telepacífico plasmó el dolor que dejó el terremoto del 10 de agosto, pero también la fuerza de una ciudad que se negó a quedarse en el suelo. Una pieza que reúne historias de solidaridad y esperanza para recordar y para sanar. Otro día va a comenzar, pero el suelo pierde el paso y las aves se echan a volar. Lo que estaba hace un instante se hace polvo alrededor. Alguien grita entre las piedras, alguien busca sin razón. A través de esta canción, el canal regional Telepacífico decidió ponerle música a una historia que todavía duele, pero que también habla de fuerza, de solidaridad y de un pueblo que, a pesar de haberlo perdido todo, encontró razones para levantarse. Pues una de nuestras funciones es el trabajo social, ya desde el contenido. Queríamos dar un mensaje de esperanza, ya, de unión. Obviamente, digamos que hay muchas imágenes y escenas que se identifican con momentos que pasaron en Cali. Cada palabra y cada imagen nos devuelven a la mañana del 10 de agosto, a esos primeros minutos en los que el miedo y la incertidumbre se apoderaron de Cali, a las familias que buscaban a los suyos, a quienes salieron a las calles sin saber qué había pasado y a una ciudad que en medio de los escombros comenzó a ayudarse. Llegan manos desde lejos, caras llenas de sudor. Unos quitan, otros cargan, otros prestan su valor. Piedra a piedra, mano a mano, nadie pregunta quién es quién. El video se queda corto, ya, o sea, el tiempo del video se queda corto. Me hubiera gustado haber mostrado, haber representado otras historias que fueron muy tristes, ya, pero también hay otras historias que fueron muy esperanzadoras. Y así como se cuenta la historia de un día normal, la tragedia, lo que más me marcó fue el tema, esto de la señal para que la gente hiciera silencio y cómo la gente lo hacía. Porque si algo dejó aquella tragedia fue la certeza de que en los momentos más difíciles las distancias desaparecen. Llegaron manos de todas partes, personas que no se conocían pero que compartían una misma necesidad: ayudar. Y quizás por eso, para quienes vivieron el terremoto, escuchar esta canción no es solo escuchar música, es volver por unos minutos a aquella mañana, a los sonidos, a los rostros, a los abrazos, a los momentos de angustia, pero también a esa fuerza colectiva que apareció cuando más se necesitaba. Que siempre que la viéramos nos hiciera acordar de un momento que fue difícil, pero que no podemos olvidar, que eso nos tiene que unir a todos y que nos tiene que hacer, recapacitar, tomar conciencia de que tenemos que unirnos para salir adelante. Telepacífico convierte así el dolor en una melodía y a la memoria en una voz que nos recuerda que nadie se reconstruye solo. Una pieza que no busca borrar lo ocurrido, sino mantener viva la memoria de quienes ya no están y acompañar a quienes paso a paso siguen levantando sus vidas. Pero cuando tantas manos se levantan a la vez, hasta una ciudad herida vuelve a ponerse de pie. Y con esta bella pieza que duele, pero que también inspira, nos despedimos. Esas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red. Somos Noticias Caracol. Primero la gente.